Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En la saga de Levítico que estamos leyendo, el tercer libro del Antiguo Testamento, el tercer libro del Pentateuco que escribió Moisés, vamos a leer el día de hoy el segundo capítulo, Levítico 2. En el contexto que hemos venido leyendo en Levítico, este capítulo es muy pequeño. El capítulo anterior hemos leído acerca de los detalles específicos de la descripción de el ritual del holocausto. El holocausto como ofrenda ritualística de sacrificio a Dios para lograr un propósito. Ya habíamos entendido que, el epitafio dice, se sacrifican animales sin defecto como expiación por los pecados. Los holocaustos son ofrenda, olor grato a Jehová. Habíamos hablado de el tipo de ganado, el tipo de animal, ¿no es cierto? Vacuno, ovino o incluso aves. Hablamos de corderos, cabras, ovinos, vacunos, especificaciones de en qué partes del templo se hacían cada uno y cómo se hacían, y luego las aves, tórtolas y pichones, ¿no es cierto? Lo importante para extracción de ese capítulo fue el significado del holocausto. Y en el versículo 4 habíamos visto que pondrá su mano sobre su cabeza del holocausto y le será aceptado para hacer expiación por él. ¿Okay? El animal sacrificado es un recipiente de los pecados, es un recipiente simbólico de los pecados que yo tengo para que vayan sobre él y la justicia mate, por decir de esta manera directa, la justicia cobre por el pecado, y yo estoy limpio de pecado después de ello, porque algo simbólico expió por mí, me redimió, pagó por precio. Y esta es la similitud del sacrificio expiatorio de Jesucristo, como el macho sin defecto, ¿no es cierto? Macho sin defecto representativo para llevar sobre sí los pecados de la humanidad en este caso. Un sacrificio último e infinito para culminar la representación de este holocausto que hasta ese día, el día de Jesucristo, se había venido llevando a cabo. Y aquí Moisés está explicando en el libro del manual de los levitas, el Levítico, el significado. ¿Ok? Y ya habíamos hecho algunas referencias respecto a eso con otras escrituras del Nuevo Testamento. Y así entramos al capítulo 2, Levítico 2. Dice, y cuando alguna persona ofrezca una ofrenda de grano, entonces ya no de animal, los animales eran vacuno, ovino o aves, vacuno u ovino o aves, ¿no es cierto? Que las aves podían ser tórtolas o pichones, dice. Pero además, cuando alguna persona ofrezca una ofrenda de grano, o sea, de las cosechas de nuestro campo, a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. ¿Ok? Incienso, entraron a la casa, vinieron a la niña, posaron tesoros, las opciones, incienso y mirra. La palabra incienso hace referencia a la época del nacimiento de Jesús. Incienso es algo de valorado, ¿ok? No de valor necesariamente de dinero, sino de aprecio por el buen olor. Y hay inciensos y inciensos, ¿no es cierto? Ofrenda de grano, ¿ok? Era flor de harina. Y seguimos. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puñado de flor de harina con aceite y con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar como ofrenda memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Otra vez, ya hablamos el capítulo anterior, la palabra olor grato a Jehová, o la frase olor grato a Jehová, significa este es su agrado, es aceptado, es bien recibido, es válido. ¿Okay? Ya habíamos visto en el capítulo anterior unas referencias con el Nuevo Testamento, refiriéndose a esa frase, olor grato a Jehová, en cosas no físicas también, ¿no es cierto?
Y el resto de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Está notando que los sacrificios, tanto animales como agrícolas, se quedan en el templo. ¿Quién se los come? Algunas cosas se queman y algunas cosas se comen. Y si recordamos en capítulos muy antiguos, ya leídos hace tiempo, decía que no se desperdiciará nada y se usará todo en el templo y se comerá eso y no se guardará nada para mañana. ¿Okay? Eso nos decía en algún capítulo anterior, que ahorita no tengo referencia. Entonces el resto de ofrendas será de Aarón y de sus hijos, o sea, se lo van a comer. Y cuando ofrezcas una ofrenda de grano cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y de hojaldres sin levadura, untados con aceite. También puedes ofrecer ofrendas ya cocinadas, ¿no es cierto? Pero sin levadura, importante. Ahora, cuando se le da una regla a un pueblo como este, se le agrega el sentido de importancia. ¿Okay? No solamente ve y alimenta a los sacerdotes, no, es cosa santísima, dice, de las ofrendas que se queman a Jehová. Esto que será, el resto que será de Aarón y de sus hijos, no es que se desperdicia, no es que no importa, no es que devuélveme, mejor le doy solo un puñado para que un puñado queme. No, es cosa santísima. Y cuando se dice es cosa santísima, algunos que no tienen una relación con el que manda las órdenes, van a decir, es manipulación. Es manipulación para estar alimentando a los que no hacen nada por su alimento. Pero si tengo una relación con el que manda, entonces puedo saber que va a ser de beneficio para mí o no. Para mí que doy. Ok. Y cuando ofrezcas una ofrenda de grano, ya está. 5. Mas si presentas una ofrenda de grano cocida en sartén, será de flor de harina sin levadura mezclada con aceite, la cual partirás en pedazos y echarás sobre ella aceite, es ofrenda de grano también. Y si presentas una ofrenda de grano cocida en cazuela, en olla, se hará flor de harina con aceite. Se hará de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda hecha de estas cosas y la presentarás al sacerdote, el cual la llevará al altar. Y tomará el sacerdote de aquella ofrenda una parte como ofrenda memorial y la hará arder sobre el altar. Ofrenda encendida, de olor grato a Jehová otra vez. Y el resto de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. Aquí este tema de las ofrendas, las limosnas, los diezmos, todo lo que se refiere a dinero o mis propiedades, mis cosas, mis donaciones, siempre he escuchado que se entremezcla con la corrupción, con la manipulación, corrupción y manipulación. Y esto ha venido a ser cierto en incontables cantidades de casos, en incontables instituciones religiosas. Y esto ha sembrado desconfianza en los feligreses, en los que se les invita a cumplir esta ley de dar, porque han sido decepcionados tantas veces. Hemos sido decepcionados tantas veces. Pero aquí no quiero desviarme demasiado por el mandamiento de las ofrendas y los diezmos, pero pienso que lo importante siempre es tener una relación con Dios. ¿Para qué? No para usarlo de excusa. No, yo tengo relación con Dios, entonces no necesito nada de esto y así escojo lo que me conviene y lo que no me conviene. No. La necesidad, la importancia de tener una relación con Dios, una relación tal que yo hablo con Él y entiendo y siento y percibo y reconozco cuando Dios habla conmigo
y habla de múltiples maneras, tantas maneras como gente hay. Me habla directamente en una voz del cielo, puede ser. Acá muchos cuentan esa experiencia, acá en las Escrituras. Puede ser que me hable con pensamientos importantes, puede ser que me hable me responda al leer ciertas cosas, las Escrituras propiamente dichas. Puede que me responda en las palabras de otros, que era justo lo que necesitaba. O de mil y un maneras, tantas maneras como gente hay. Pero yo tengo que entender las maneras en las que Dios trabaja conmigo. Y eso requiere tiempo, práctica. Otra vez y otra vez y otra vez, hasta empezar a entender, ok, este es Dios hablándome. Y no puedo convencer al otro y al resto de que Dios me está hablando. Es mi experiencia. Y la experiencia del otro no va a ser la misma. Va a ser diferente, va a ser del mismo propósito final, pero diferente experiencia, según cómo esa persona establezca conexión con Dios. Y al establecer conexión con Dios, es allí recién donde puedo yo determinar, por pregunta y respuesta, si estos mandamientos que esta persona que dice que es representante de Dios me está diciendo que yo haga. Que yo le dé mi dinero, le dé mis propiedades, le dé mis diezmos, le dé mis ofrendas, que dé generosamente, que dé otra vez y que dé otra vez. Sí, puedo leer las Escrituras y vemos que se da, pero cuando leo las Escrituras el papel aguanta todo, por supuesto, ahí era verdad, pero aquí ahora en mi vecindario, en mi país, en mi gobierno, en mi iglesia, ¿ahora es verdad? Ah, no, es que ahora son todos torcidos. Estoy juzgando yo por mi propia mente, y estoy seguro que si yo con mi propia mente estuviera ese día ahí junto a Aarón y a Moisés y a los israelitas, seguramente estaría pensando lo mismo. Estos se quieren engordar con mi esfuerzo, porque mi forma de pensar que practico es la forma de pensar que me domina, y será así siempre. Entonces, practicar la fortaleza de la relación con Dios para confirmación constante de cada cosa que no sé si viene de Dios o no. ¿Viene de Dios? Sí, viene de Dios. Ok, lo hago. Y no porque Juan Pérez me lo manda, no porque el líder o el fulano me cae bien, no, sino porque Dios me lo manda. Ya sé, ya recibí una confirmación. Tengo la sensación que Dios me da, que ya conozco porque la vengo practicando en una relación con Él por todo el tiempo que puedo estar practicando. Entonces estoy listo para discernir a la hora que alguien me manda cosas para su propio ego o cosas para mi propia bendición. La cosa es la misma, pero el que me la pide para su propio ego no viene de Dios, y el que me la pide para mi propia bendición viene de Dios. ¿Cómo sé cuál sí? Estoy solo y abandonado en el éter, porque si no tengo una relación con Dios que me diga, entonces me equivocaré el 50% de las veces, como tirar una moneda. Sí o no, sí, no, será, no será. La relación con Dios es lo que me da la posibilidad de tomar las decisiones correctas en el momento correcto, en el lugar correcto, para tomar la acción correcta. De otra manera estoy perdido. Y seguiré una iglesia, y seguiré un pastor, y seguiré una indicación, y seguiré otra, y seguiré ideologías que me dicen que esto es falso, y otras que me dicen que no, que lo de allá es falso, y que esto es verdad. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sé? Solo puedo tener alguna chance de saber si es que la fuente de toda sabiduría tiene una conexión conmigo, si es que yo tengo una conexión con la fuente de toda sabiduría, que me indica, que me guía. Y como le digo a mis hijos o a mi hija últimamente, si tienes una relación con Dios y preguntas y sientes una respuesta y ejecutas y obedeces, eso es bueno para ti. Aunque lo que hagas salga mal, está bien. Porque tú consultaste a Dios, y consulta a Dios en todos tus caminos, y será para tu bien. Aunque salga mal, estará bien. Porque a veces el propósito de la experiencia es justamente que me caiga de cara y que me duela y que aprenda a levantarme por mí mismo, y lección aprendida para posterior. Pero consulté a Dios. Y si sigo consultando, pero si pongo a Dios en una balanza de
¿De qué? De conveniencias, en la que le pregunto a Dios, siento que debo hacer esto, hago esto y me va mal, entonces Dios es malo, Dios no existe, entonces no le vuelvo a preguntar a Dios. ¿Pierde Dios? ¿Pierde en algo? ¿O soy yo el que pierdo al cortar la comunicación con Dios? Porque si lo sigo incluyendo, me irá bien. Si lo sigo incluyendo, me irá bien. Si lo sigo, aunque vayan mal las cosas, está bien. Es para bien. No conozco a un solo seguidor de Dios que sea conocido. No conozco a un solo seguidor de Dios que pueda decir que seguir a Dios es fácil. Que una vez que sigo a Dios, todo va bien. Y todo es fácil. Y todo es felicidad. Y todo. No, para nada. Para nada. A veces pienso que la decisión de seguir a Dios es la decisión más difícil de la vida en el contexto de persistencia, de consistencia, de seguir a pesar de. Porque en alguna parte de la Escritura dice, a quien Dios ama, Dios disciplina. ¿Cuál es el propósito de la vida entonces? Si no mi propia evolución. Entonces tengo que seguir. Y ya me estoy distrayendo demasiado por ese lado. Pero siempre que se habla de dinero y de sacrificio de mis posesiones para otros que aparentemente no se lo merecen según yo, allí es donde muchísimos caen, pierden, dicen no, donde tropiezan, retroceden. Ahí, en ese punto de la doctrina. Y es obvio, porque están decepcionados, porque se les ha engañado antes. Y es evidencia de que no tienen una fuente, una conexión con la fuente, para poder tomar decisiones y saber dónde es correcto. Y luego dónde es más correcto. Y luego dónde es más correcto. Y así vamos creciendo. Bueno, continúo. Estaba hablando de ofrendas de grano, cocidas, crudas, de flor de harina, en olla, en sartén, en horno. Ninguna ofrenda, en versículo 11, ninguna ofrenda de grano que ofrezcáis a Jehová será hecha con levadura. Ya sabemos que la levadura es un ejemplo, es una simbología del pecado por su fermentación invasora que produce, ¿no es cierto? Entonces, no levadura. Porque ninguna cosa leudada, ni ninguna de miel se ha de quemar como ofrenda a Jehová. Interesante, primera vez que veo la miel como algo negativo. Acá habían dicho con aceite e incienso, ¿no es cierto? Aceite e incienso. Muy bien, entonces nada de miel tampoco. Miel. ¿Cuál será la simbología negativa de la miel? Ya entendimos la simbología negativa de la levadura. Miel, ok. Ninguna cosa de miel se ha de quemar como ofrenda a Jehová. Como ofrenda de las primicias las ofreceréis a Jehová, pero no se ofrecerán sobre el altar, en olor grato. Las primicias es lo primero que cosechas, ¿no es cierto? Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová. Leímos en Éxodo 23, hace tiempo. Entonces, pero no se ofrecerán sobre el altar en olor grato. Pero hace rato dijo que se quemaría un puñado de eso en el altar. A ver, y sazonarás con sal toda ofrenda de grano que ofrezcas, y no permitirás que falte jamás de tu ofrenda de grano la sal del convenio de tu Dios. En esta ofrenda, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Parece Aarón y los hijos de Aarón, que están de sacerdotes en el templo, que se aseguran que si van a traer ofrendas, que esté bien cocinadita, que esté bien saladita, que esté bien sazonada. Pareciera para su conveniencia. Y tal vez lo sea, en el sentido de que si vas a dar algo, dalo bien, pues, ¿no? Pero el propósito, ¿cuál es? No es alimentar al ocioso, no. El propósito es dar la ofrenda de voluntad propia, con deseo, con ganas, porque así soy yo el que me desarraigo de lo mundano. Cuando lo manda Dios,
Ese es el porqué. Cuando lo manda el ocioso que no quiere trabajar, entonces es para alimentar su ociosidad. Pero yo como sé cuándo es Dios y cuándo es el ocioso, ahí depende de mí y mi relación con la fuente. Siempre vamos a reducirnos a ese punto. Porque si vamos a debatir todo lo que dicen todos, jamás vamos a salir de ese círculo indebatible. No hay salida en ciertos debates cuando debatimos a nivel opiniones personales. No hay salida. Podemos ir tan doctrinal, científica, antropológica, culturalmente, y llenarnos la boca de palabras rimbombantes y seguir en la mismísima duda del inicio. Solamente cuando tengo acceso a la fuente y un acceso practicado, un acceso en el que conozco cómo se comunican conmigo de regreso, porque solamente si yo oro a Dios, qué bonito, pero ¿y qué te dice Dios a ti? Eso no lo he escuchado, eso no lo he practicado, eso no lo sé. A ese nivel debemos llegar. Tenemos que llegar, de otra manera estamos solos cual fantasma en el espacio, completamente solos. En fin, 14. Y si ofrecieres a Jehová una ofrenda de grano de las primicias de tus granos, tostarás al fuego las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de grano de tus primicias. Cuando hablamos del maíz, de las espigas, estaba hablando, supongo. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso, es ofrenda de grano. Y el sacerdote hará arder como ofrenda memorial parte del grano desmenuzado y parte del aceite con todo su incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Parte se quema como ritual y parte se queda con Aarón y sus hijos, los sacerdotes del templo. Ahora te das cuenta del efecto compuesto que ocurre cuando todos en una congregación aportan sus ofrendas, aportan sus diezmos, aportan sus limosnas, es una palabra moderna, pero ofrendas y diezmos. Diezmos no está hablando acá de diezmos, a diezmos se habló en capítulos y libros anteriores y se hablará en capítulos y libros posteriores, pero ahorita está hablando de ofrendas. Cuando todos cumplen, ¿te acuerdas lo que ocurrió cuando se dijo ofrezcan voluntariamente, donen voluntariamente la generosidad que quieran para la construcción, los materiales preciosos para la construcción del templo? ¿Te acuerdas lo que pasó? Ya hubo demasiado. El mismo ingeniero o encargado de toda la obra dijo, ya basta, tenemos más que suficiente, que ya no donen más. Y la gente seguía donando. Y Moisés tuvo que decirles, alto. Eso pasa cuando todos cumplen. Y eso significa que hay riqueza. Cuando todos cumplen en el dar diezmo, o dar ofrendas en este caso, digamos, en la recepción de las ofrendas va a haber abundancia. Y eso es riqueza. Y es eso lo que tuerce la mente de los administradores de esa riqueza. Suele torcer la mente de los administradores de esa riqueza. El dicho dice, en arca abierta hasta el justo peca. Si tengo un montón, empiezo a codiciarla. No debería. Y ese es el talón de Aquiles o la prueba más fuerte o el desafío para el que es llamado a estar a cargo de la recepción de todas estas ofrendas. Tremendo peligro de caer en tentación, ¿no es cierto? Pero hay abundancia. Y si todos cumplen, hay abundancia. ¿Qué se hace con esa abundancia? Va a ser de beneficio para la institución, para la iglesia, para los oficiantes, para el templo, para su centro de reunión, o para sus egos. Hay una fina cortina divisoria entre uno y otro concepto. Pero ya veremos esas aplicaciones. En esta historia, a lo largo de toda la Biblia que vamos a leer, vamos a ver aplicaciones corruptas de esta administración. Vamos a ver aplicaciones santas de esta administración. Y eso no hace al mandamiento falso. Hace al encargado caído. Eso sí. Muy bien. Entonces este capítulo solamente ha sido la forma en la que deben hacerse las ofrendas de grano, con aceite e incienso.
Ojo que este es el libro del Levítico. Es el manual de los levitas. Los levitas son los descendientes de la tribu de Leví, una de las 12 tribus del pueblo de Israel, hijos de Jacob. Y los levitas, vamos a ver más adelante, fueron los asignados a el oficiamiento de todos los rituales del templo. Son los asignados a ese sacerdocio autorizado para oficiar los rituales del templo en nombre de Dios para el pueblo. Entonces, manual de los levitas sería este libro del Levítico. ¿Ok? Y ya leímos el capítulo 1, holocaustos de animales, y el capítulo 2, la forma de las ofrendas de grano. Y veremos qué nos trae el capítulo 3. Y doy por cerrado este episodio. Nos vemos en el siguiente capítulo.